Patología neoplásica de la célula B. Dos grandes alteraciones se pueden describir como neoplásicas que se dan a partir de la célula B, los síndromes linfoproliferativos crónicos y las displasias de las células plasmáticas. Los síndromes linfoproliferativos crónicos son un conjunto de hemopatías malignas que tienen en común la proliferación y o acumulación de las células del sistema linfoide como resultado de su expansión de naturaleza clonal. Son las neoplasias hematológicas más frecuentes. Las displasias de la célula plasmática es la segunda neoplasia más frecuente en hematología. En ellas se describe lo que es un debut de la enfermedad. Después, en ese debut de la enfermedad puede participar el técnico de hemoterapia, así como durante el tratamiento que reciben estas enfermedades, haciéndole el soporte transfusional y también atendiendo a las complicaciones que mismo la quimioterapia, que es el tratamiento principal, bueno, necesita muchas veces el soporte transfusional para que pueda llevarse a cabo. Y algunas de estas enfermedades tienen como opción de tratamiento el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Se considera que los síndromes linfoproliferativos surgen de la expansión clonal de los linfocitos en algunos de los estadios evolutivos de su diferenciación normal. El paralelismo del fenotipo inmunológico de las células neoplásicas en los síndromes linfoproliferativos con los ontogenos linfocitos B y T normales es lo que trata de demostrar un poco la figura que están abajo. El proceso de diferenciación de los linfocitos B en su maduración por la médula ósea y el proceso de linfopoiesis que ocurre en los linfocitos T tanto en la médula ósea como en el rim. Dentro de los síndromes linfoproliferativos se describen enfermedades malignas, y es a lo que atiende estas diapositivas, pero también pueden observarse adenopatías, tumoraciones, ganglios, que corresponden a enfermedades benignas. Y en el gráfico de rojo y verde trata de significar que es mayor la cantidad de veces que el paciente presenta tumoraciones o adenopatías por enfermedades benignas, es decir, no neoplásicas. Cuando consideramos que la enfermedad es maligna y el origen es propio del ganglio linfático que está alterado, se llaman linfomas. Cuando el compromiso de ese ganglio es secundario a una metástasis, por ejemplo, de otra neoplasia, puede ser otra causa también de malignidad, pero no es linfoma. Y después lo otro que se nombra allí son causas benignas que pueden dar ganglios aumentados. Porque si es que algo se caracteriza estos síndromes linfoproliferativos es por tener los ganglios del cuerpo aumentados de tamaño, que se llama adenomegalia. Entonces, ¿qué causas pueden tener eso? Causas infecciosas, como por ejemplo alguna infección viral, como los dolores de garganta, usualmente, por ejemplo, por frío, una infección respiratoria alta, infecciones virales, infecciones bacterianas, ¿tá? Y otras causas como también inflamatorias, como dice allí, el lupus, sarcoidosis, etc. ¿Qué aspectos va a buscar el médico para diferenciar entre un aspecto, entre una entidad u otra? Se va a tratar de caracterizar esas adenopatías. Entonces importa el tiempo de evolución, la secuencia, el tamaño, la localización, consistencia y conglomerado. También, ¿qué otros síntomas tiene el paciente? Si tiene repercusión general, cuando el paciente adelgaza, cuando el paciente tiene un aspecto como enfermo, bueno, eso hace a más de que hay un catabolismo, de que como que su metabolismo interior aumentó, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como uno de los síntomas constitucionales.
Además, estos pacientes pueden tener, por ejemplo, anemia o sangrados, ¿sí? Y otras manifestaciones que el médico va a ir a buscar que orienta un poco la causa, ¿sí? Si es algo infeccioso, como decíamos, alguna otra neoplasia, una otra malignidad, lo que llamamos neoplasias de órgano sólido, ¿sí? Por ejemplo, neoplasia de una mama, ¿tá? O esto sí se debe a un compromiso maligno del propio ganglio, y ahí hablamos de linfoma. Entonces, generalidades de los linfomas son generados por la proliferación maligna de los linfocitos anormales. Hay una alteración en diferentes etapas de linfopoiesis que genera linfocitos B o T con alteraciones morfológicas, inmunofenotípicas y citogenéticas. Tienen capacidad de o bien vivir más en la apoptosis o bien de proliferar más, y comprometen principalmente los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, la médula ósea, ¿sí? Entonces, hay dos grandes grupos de linfoma que se van a escuchar: linfomas de Hodgkin o linfomas no Hodgkin. De esos, en la gráfica esa que muestra el color celeste y ultravioleta, lo que trata de mostrar es que lo más frecuente son los linfomas no Hodgkin en comparación con los linfomas de Hodgkin. Vamos a primero con los menos frecuentes. De esta enfermedad es el 1% de las neoplasias malignas, pero lo importante que tiene es que es una enfermedad que es curable en el 85% de los casos. Eso es un número estadístico. El concepto es que el médico y todo el equipo de salud va a tratar de que ese paciente con esa enfermedad se cure con los tratamientos que hay disponibles. ¿Cuál es el origen de esa célula? Bueno, se plantea que es el linfocito B, que es lo que estamos hablando, ¿tá? Y en la parte de su desarrollo cuando pasa por el centro germinal, en lo que es el ganglio linfático. ¿A quienes afecta principalmente? Uno tiene dos picos de incidencia. Una, en los pacientes jóvenes, en los 25 años, como una edad que se pone como edad joven, ¿tá? Una, una mediana de edad, y en los mayores de 60 años. Y tiene una predominancia en hombres, una estadística, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tienen? La realidad es que no se sabe cuál es la etiopatogenia del cáncer. O sea, es algo que no es compleja y no se domina. Pero sí hay algunos factores que se encuentran con cierta relación, y eso se llaman factores de riesgo, y en estas enfermedades se describen las infecciones virales como predisponentes de estos linfomas, ¿tá? Eso sucede tanto en el linfoma de Hodgkin como en el linfoma no Hodgkin, la que es la predisposición con infecciones virales. Entonces, el linfoma de Hodgkin, como ven ahí, tiene un compromiso de un ganglio que es de origen lo que se llama unicéntrico porque afecta a un ganglio solo, y lo que luego va a pasar es que compromete como en la cadena, siguiendo la cadena ganglionar, ¿tá? No se saltea una estación, ¿sí? Va estación por estación, ganglio por ganglio. El 75% de los casos se presenta, como dice ahí, como una tumoración a nivel cervical, como está en la imagen, ¿tá? Ahora, ¿qué va a hacer el médico? Tratar de identificar lo que realmente sea maligna. ¿Cuál va a ser el pilar de los diagnósticos de todos los linfomas? Termina siendo por anatomía patológica, ¿sí? O sea, hay que tomar una biopsia de ese ganglio que sea representativa, que haya un anatomopatólogo que interprete esa biopsia y diga qué tipo de linfoma es, y de acuerdo a eso y otros marcadores que se utilizan para tener esa célula maligna, hacer un tratamiento dirigido y eliminar la neoplasia. En este caso, otras características son clásicas, como dice ahí, que tienen como presentación, que es que puede tener un compromiso de los ganglios profundos, llamamos. Los ganglios profundos son los que no los podemos como tocar, ¿sí? Y en ese caso, ahí hay una radiografía, entonces hay como una masa ahí en el mediastino, ¿tá? Es en esa parte entre el corazón y los pulmones, ahí hay una masa, ¿tá? Enorme. Esa masa del mediastino es otra forma en la que se presentan estos pacientes, y eso es de suma gravedad, es muy grave,
¿tá? Porque compromete todo lo que está ahí, en el medio, ¿sí? Otros síntomas que pueden tener, como decíamos, es el adelgazamiento, la sudoración, fiebre, etc. Las neoplasias siempre uno trata de estratificar. ¿Qué significa estratificar? Significa decir, bueno, es un estadio precoz o un estadio más avanzado. En el estadio precoz usualmente se le dice uno y 2. Estadios más avanzados, estadio 3 y 4. ¿Y eso a qué se hace? Bueno, es de acuerdo al compromiso de ganglios que tiene. Cuando tiene compromisos minerales que están por arriba y por debajo del diafragma, ya decimos que es un estadio avanzado. Eso es una estratificación clínica, porque es mirando los ganglios. Pero existen otras variables que van a determinar qué tan avanzada está la enfermedad. Y bueno, se utilizan diferentes scores, diferentes variables para decir en qué riesgo está la enfermedad, y eso sirve para tratar de dirigir el tratamiento y ser un tratamiento ajustado a ese estadio que tiene el paciente. Y lo mismo podemos decir con factores pronósticos. Importa mucho, bueno, decir qué factores tiene mi paciente para que le vaya bien o qué factores tiene mi paciente para que le vaya mal, ¿sí? Y ahí se enumeran algunas, ¿sí? Por ejemplo, tener anemia menos de 10,5 es un factor de riesgo en el linfoma de Hodgkin en estadios avanzados. Luego se van a definir lo que es, en teoría, la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia global y cuál va a ser la tasa de respuesta. ¿Con qué? Con el tratamiento que yo le voy a proporcionar. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el pilar de tratamiento de estas neoplasias? Es la quimioterapia. ¿Sí? Que la quimioterapia es como, imagínense, como un montón de jugos que se mezclan, por eso es poliquimioterapia, que atienden a diferentes partes de ese clon maligno. Para matarlo hay que combinar varias sustancias, ¿tá? E incluso cada vez más se usa lo que se llama una terapia dirigida, que es la inmunoterapia o inmunoquimioterapia, que va a un determinado marcador que se sabe que tiene esa célula maligna para matar directamente esa célula, ¿sí? Entonces, como concepto general, eso lo hace el hematólogo que indica la quimioterapia, ¿sí? El paciente ingresa a una sala, ¿sí? Va a necesitar tener buenos accesos venosos. Esos accesos venosos, imagínense que son venas que están recibiendo quimio y muchas veces esas venas se lesionan, están todo el tiempo de forma seriada, se le está controlando los valores en la sangre, del hemograma y otros estudios. O sea que lo que se llama el capital venoso, que a veces ustedes después deben de abordar, es más frágil, está más comprometido, pero lo importante es que el tratamiento tiene una alta eficacia, ¿sí? Por eso trata de buscar la curación del paciente. ¿Tá? Diferentes planes de quimioterapia hay, diferentes drogas, doxorubicina, blemicina, imbracina, dacarbazina, etcétera. Hay quimioterapia de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea, y la quimioterapia a veces es de acuerdo a la disponibilidad de cada país. El concepto es que ustedes, como técnicos en hemoterapia, tienen muchas veces la responsabilidad de hacer el soporte transfusional de estos pacientes, porque lo van a requerir. La quimio, la propia quimio que lo trata de salvar, también le genera toxicidad, o sea, también le genera anemia, también le genera plaquetopenia, también le genera riesgo de sangrado, también le genera, si no se trata, riesgo de morir. Entonces es muy importante que reciba el soporte adecuado transfusional. Finalmente, los pacientes, cuando no les va bien, pasan a diferentes líneas de tratamiento e incluso pueden ir a un trasplante progenitores hematopoyéticos. Complicaciones que pueden tener estos pacientes a posteriori, varias. Entre ellas se describen otras neoplasias, tumores sólidos, enfermedades en el corazón, enfermedades en las coronarias, las arterias del corazón, las arterias coronarias. Pueden tener, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿sí?
Entonces, hay la necesidad de un control posterior. Luego tenemos los linfomas no Hodgkin, que son un grupo heterogéneo de patologías con diferencias en morfologías, en inmunofenotipo y citogenética, comportamiento evolutivo y respuesta a tratamiento. ¿Qué significa eso? Que cada linfoma de Hodgkin va a tener un nombre y cada vez se le pone más nombres porque se identifica cada vez más a ese clon maligno. Entonces, varían en lo que es la morfología de la célula, esa primera parte que veíamos, de la morfología de la célula, pero también depende o varía de esos marcadores que están en la superficie y también en la información genética que está dentro de la célula. Y después mismo cómo se comporta todo el grupo clonal, cómo algunos, ese comportamiento evolutivo de esa neoplasia también es variable. Y obviamente también es variable la respuesta al tratamiento. Entonces, eso hace que lleve a que se describa como un grupo heterogéneo de enfermedad. El linfoma no Hodgkin es como el nombre, después lleva un apellido, lleva qué tipo de linfoma no Hodgkin es. Y cuanto más lo podamos caracterizar, sería lo ideal para poderle hacer un tratamiento lo más personalizado. Las neoplasias no Hodgkin ocupan el noveno lugar a causa de muerte por cáncer de hombres y se están en mujeres, una estadística, y mientras otros cánceres han aumentado un 25% en los últimos años, los linfomas de Hodgkin han tenido un aumento mayor y eso en parte se le atribuye a que ha habido un mayor diagnóstico de la enfermedad, de la infección por el VIH. ¿Tá? Los linfomas no Hodgkin encontramos linfomas que se describen como B o T y algunos se describen con expresión hemoperiférica. ¿Qué significa eso? Que el clon maligno que estaba en el ganglio pasa a la sangre en una cantidad importante. Entonces, uno de los linfomas más frecuentes es ese, el que se expresó en la periferia y por eso se llama leucemia linfoide crónica. Entonces, el concepto de la leucemia linfoide crónica es un tipo de linfoma no Hodgkin que tiene expresión en la sangre, por eso se llama leucemia, ¿tá? Y es la leucemia más frecuente en el adulto. ¿Sí? Bien, ese es una neoplasia diferente, ¿tá? Que se va a quedar por ahí. ¿Tá? Lleva un tratamiento diferente, es separado. Aparte, existen lo que llamamos linfomas, que son más indolentes, que tienen un comportamiento como que más chaucha, como más tranqui, no, que está como a bajo ruido, y otros que son más agresivos, ¿tá? Que la agresividad quiere decir que un momento está bien, otro momento está mal, y cuando están muy agresivos, si no se trata, puede llevar a la muerte del paciente. O sea, que hay que actuar ya. En cambio, los indolentes, el clásico comportamiento es que capaz que el paciente hace tiempo que tiene el ganglio, que va y que vuelve, que va y que vuelve, no le da mucha importancia, ¿tá? Y ese es el clásico ejemplo del linfoma folicular, que dice ahí que es uno de los más frecuentes. Y de los agresivos, el más frecuente es el linfoma difuso de grandes células B. En hematología sucede que hay muchas siglas, porque las palabras son todas extremadamente largas, entonces se lo tratan de abreviar y a veces eso dificulta el entendimiento, pero ese nombre es por el nombre que está acá en el ganglio, ¿tá? Entonces es linfoma difuso porque el compromiso está en la descripción morfológica. Un linfoma difuso de grandes células B, son células B que estamos describiendo, que están alteradas y son grandes. ¿Tá? Existen otros linfomas muy agresivos, como el linfoma de Burkitt, linfoblástico, en fin. ¿Qué concepto es bien importante? Que a veces un linfoma que era indolente, que era bajo ruido, como el linfoma folicular, se puede transformar en un linfoma mucho más agresivo y eso es lo que se describe como transformación del linfoma. Y eso es algo grave. Clasificaciones cada vez es mayor, esa es una clasificación de la JUE del 2016, pero el concepto es que esto todo el tiempo se está modificando porque cada vez más se avanza y sobre todo en la información genética molecular de los linfomas. Los linfomas no Hodgkin, como en líneas generales, conceptos grandes, bueno, ven ahí que los ganglios comprometen diferentes estaciones. En el anterior decíamos que era uno solo y respetaba, iba estación por estación, iba cadena respetando la forma de drenaje de la linfa. En este caso no. En este caso hay, por ejemplo, uno cervical en el cuello y otro a nivel de la pierna, en la ingle. ¿Sí?
Y tiene otra característica, es que tiene compromiso de lo que se llama extranodal, o sea, por fuera de los ganglios. Entonces hay que pensar en los varones en los testículos, hay que pensar en la cabeza, sistema nervioso central. Puede tener compromiso, por ejemplo, en el tubo digestivo. ¿Tá? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Qué le hacen estos pacientes? Le toman una muestra a ese ganglio. Hay que mirarlo en microscopio óptico y también valorar lo que son las características de la superficie de esas células, ¿tá? Con lo que es el inmunofenotipo y también la información citogenética que hay ahí adentro. Y se puede abordar tanto el ganglio como también otros órganos. En este caso, por ejemplo, si está comprometida la médula ósea, que se puede sospechar porque el hemograma está alterado, se puede hacer una biopsia también de la médula ósea. ¿Qué le importa al médico que va a poner la quimio, que le va a poner este tratamiento que decíamos que son estos jugos que van a tratar de matar a esa neoplasia? ¿Qué es lo que más le importa? Bueno, ¿cómo está ese paciente? ¿Cuál es el terreno del paciente? ¿Es un paciente que es un obeso, es un desprolijo, no adhiere a nada? ¿Cómo es ese paciente? ¿Está bien psicológicamente? ¿Tiene apoyo familiar? ¿Tiene dinero para poder completar todos los exámenes? Bueno, todo eso es lo que se llama la evaluación del terreno del paciente. ¿Tá? Y eso también incide mucho en el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Scores pronósticos se utilizan muchos como concepto. La respuesta, el pronóstico de estas enfermedades dependen de las características del paciente, de cómo vino la enfermedad y qué terapias tengo para poderle dar. Objetivo, en este caso, no es tanto la curación, ¿no? La realidad es que no es tanto como pasaba en la otra clase de linfoma. En este ya no es tan importante el porcentaje que puede curarse. Pero acá lo que se trata entonces es de hablar de respuesta completa, remisión de la enfermedad, apagar esa llamarada, bajarlo, ¿tá? Controlarlo en el tiempo para que no vuelva a surgir y si vuelve a surgir, volverle a poner quimio para que baje. ¿Tá? En el medio, el médico va a tener múltiples complicaciones porque tiene una neoplasia en juego que le va a hacer eh, le va a desafiar, entonces esas células, algunas van a morir y eso va a generar toxinas que se llama lisis tumoral. ¿Tá? Algunas lo que van a hacer también es que bajen las defensas, entonces el paciente tiene mayor riesgo de infecciones. Puede pasar también que le baje, no tenga todas las células de la médula, entonces tenga mayor riesgo a sangrados, en fin, el paciente termina siendo un paciente delicado. Cuando está bajo la quimio es un paciente de alguna forma frágil, ¿tá? Que va a estar internado, que se le va a hacer el tratamiento adecuado, pero va a tener una toxicidad, como decíamos también en el otro linfoma, en el linfoma de Hodgkin, se le hace esta terapia que por más que avanza sigue teniendo su toxicidad y el soporte por los técnicos de hemoterapia, por ustedes, es bien importante. Y bueno, a veces el tratamiento, como decía, es el trasplante de progenitores hematopoyéticos y a veces autólogo o otras veces alógeno. ¿De qué hacen las células plasmáticas o batallas monoclonales? Bueno, esta es otro grupo de enfermedades que se dicen que está alterada el linfocito B. ¿Tá? La célula B es el linfocito B. Ese grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación renal de las células que normalmente se encargan de la síntesis de la inmunoglobulina. En la mayoría de los casos, estas acompañan la producción de la inmunoglobulina o un componente monoclonal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? Acá lo que está alterado es que el linfocito que pasaba su maduración, pasaba por el ganglio, acá lo que está alterado es más en el proceso final, cuando el linfocito ya pasa a ser una célula plasmática, que es la que es la productora de las inmunoglobulinas. Esa es la célula que está alterada. Por eso se llama discrasia, o sea, enfermedad de la célula plasmática. En su interior tiene un montón de inmunoglobulina, pero a esa inmunoglobulina es defectuosa, entonces se llama componente monoclonal. ¿Tá? Mieloma múltiple es la enfermedad, como el logotipo clásico,
no es el clásico, es el principal, por así decirlo, el más frecuente y el de mayor relevancia dentro de estas discrasias de la plasmática, que es una proliferación neoplásica de células plasmáticas realizada por la acumulación clonal de células plasmáticas atípicas en la médula ósea, la existencia de una proteína o componente clonal detectable en el suelo y orina y la presencia de daño tisular. Por eso se caracteriza, porque tiene la célula, cuando se ve afectando la médula ósea, esa célula que tiene características morfológicas, que también se le trata de decir cuáles son nuestras características inmunofenotípicas, ¿sí? Cada vez más cómo caracterizo a esa célula, cómo es el material genético de esa célula plasmática que está maligna y qué es lo que está produciendo, que la mayoría produce esa proteína, ese componente monoclonal, que lo puedo ir a buscar. ¿En dónde lo voy a ir a buscar? Lo voy a buscar en la sangre, por eso dice detectarlo en el suero, en la sangre, o lo puedo ir a buscar en la orina, ¿sí? Porque es donde forma de desecho. Pasa por el riñón y el riñón forma la orina, ¿tá? Entonces ahí se puede ir a buscar también. ¿Quiénes dicen que tienen el factor de riesgo? Bueno, la raza negra, se dice que tiene mayor riesgo, la incidencia en ambos sexos es más frecuente en personas de edad avanzada, mayor de 50 60 años. Se sabe que existe una entidad previa que la precede, que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto, bien que el nombre más largo, y o sea, significado incierto hasta ahí nomás, ¿no? Porque en realidad es una entidad que es premaligna. Incluso cada vez más se trata de abordar esa entidad, y en algunos casos se postula hacer quimioterapia ahí. El concepto igual es que esa entidad premaligna no todos evolucionan a un mieloma múltiple. Y el otro concepto es, bueno, que los mielomas múltiples se pueden clasificar, o una de las formas de clasificarlos, de acuerdo a ese componente monoclonal. Entonces, la mayoría de esa inmunoglobulina que producen, alterada, es la IgG, como dice ahí, en el 60% de los casos. Y luego, en menor frecuencia, las otras inmunoglobulinas o parte de la inmunoglobulina, como dicen las cadenas ligeras. ¿Cuáles son los síntomas que tienen estos pacientes? Bueno, anemia es la principal. El paciente se siente cansado, está fatigado, está pálido, ¿sí? Está anémico. ¿tá? Y lo otro que tiene es dolores óseos. ¿Qué es lo que más le duele? Le duele la cadera, le duele el esqueleto axial, se llama. ¿Sí? Son las dos como hilos conductores de esta neoplasia. ¿tá? Pueden haber otros, pero estas son las dos principales. Además, esos dolores se pueden llevar también como las fracturas patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Un paciente que estaba, por ejemplo, con un traumatismo que no explique que el hueso se tenga que haber lesionado. ¿tá? Este, Otras formas de presentación, masas tumorales o otras de insuficiencia renal, pipipi. Eh, Infecciones a repetición. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien está produciendo inmunoglobulina, que uno pensaría es parte del sistema inmune, esa inmunidad es deficiente, no es buena, hay una alteración del sistema inmune, entonces el paciente tiene mayor riesgo de infecciones. Y además lo que dice ahí es que como hay una mayor cantidad de esa inmunoglobulina que es clonal, que es maligna, lo que hace es achata a las demás, ¿sí? Es lo que se llama inmunoparesis, baja las demás. Entonces, esa disminución de las inmunoglobulinas normales, me falta mi sistema inmune normal y el paciente lo que tiene es mayor riesgo de infecciones o incluso mayores infecciones y a veces necesita tratamiento, ¿tá? Que reciben en algunos casos inmunoglobulina, que se la pueden ustedes administrar. Eh, el mieloma múltiple se considera como una enfermedad crónica. A priori no se puede curar. Y una de las principales causas de muerte del mieloma múltiple son las infecciones. ¿tá? Por eso es muy importante atender a este punto. ¿sí? Desde la prevención, desde el lavado de manos, hasta incluso terapias como la inmunoglobulina. Hay algunas urgencias que se presenta, que es poco frecuente, pero que se presenta y es muy grave, que es el síndrome de hiperviscosidad. Mucha inmunoglobulina, como que se tapa todo el sistema circulatorio, eso lo que genera son síntomas en el paciente de hiperviscosidad, que el médico va a ir a buscar, que ahí se describe emisión borrosa, trastorno neurológico, cefalea, vértigo, alteraciones de conciencia, sangrado, ¿sí?
Este, Eso es porque esa inmunoglobulina empieza a haber en gran cantidad. Y esa IgG, ahí están las diferentes formas de inmunoglobulina, es una forma que es bastante grande, ¿sí? En su tamaño. Imagínense si es una IgM, que en realidad es extremadamente frecuente, pero que es pentamérica, entonces es mucho mayor el riesgo, ¿tá? De una hiperviscosidad. Esta es una situación crítica, se trata con quimioterapia y la realidad es que la indicación de plasmaféresis cada vez cae más como medida de este tratamiento a esta urgencia. El diagnóstico varía, se lo pauta la Organización Mundial de la Salud, jugos de la Organización Mundial de la Salud, y en líneas generales trata de eso, ¿no? Lo que veníamos hablando, de tratar de identificar esa célula maligna, ¿tá? Por morfología, inmunofenotipo, alteraciones genéticas, que incluso nos van a permitir estratificar también a la neoplasia. Y por otro lado, lo que también necesito ver es como la carga tumoral, bueno, cuánto de ese componente monoclonal hay, y eso me sirve más para el seguimiento del tratamiento, ¿tá? No es tanto para el diagnóstico, es más para el seguimiento. Y como siempre, valorar en qué terreno está dando esta enfermedad. Estratificación pronóstica, lo que acabamos de nombrar, el tratamiento, que también no es una enfermedad que se pueda curar, la idea es que se pueda bajar hacia una remisión y recordar el estadio previo que este, que es una de las causas más gammopatía monoclonal es implicado en cierto, que es mucho más frecuente que el mieloma múltiple y que tiene el riesgo, el 1 al 2% de evolucionar a un mieloma. Y eso hace que estos pacientes, cuando se pueden identificar, lo que se hace es como un seguimiento un poco, también de acuerdo si es de alto riesgo o bajo riesgo, como un seguimiento más seriado. Sí, gracias.